único que se lo merece todo. Porque Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada ni somos nadie. Yo también quiero, yo sé que hay hermanos que oran por mí y oran por la palabra, por el que está dando la palabra, que es nuestro deber de la iglesia también. Orar por el que está dando la palabra para que la palabra pueda llegar lo mejor posible al que la está recibiendo. Porque me imagino que todos los que están aquí pues quieren aprender, quieren recibir más de la palabra, queremos aprender, porque la Biblia no la vamos a aprender nunca, del todo completamente, porque es que igual que el océano es tan profundo que hay quien nada a flote y hay algunos que no nadan nada. Y hay quien nada a 1 metro por bajo de agua y hay quien nada a más profundidad. Todos no tenemos la misma capacidad y a lo mejor otros, como puede ser un chiquillo, puede ser más joven, y tenemos que aprender, tenemos que escuchar, tenemos que aprender, porque puede saber más que el que tenga 60 años. Y a lo mejor tiene 60 años, pero 60 años en el Señor, pero ha aprendido muy poco. Y hay muchos. El otro día escuché una historia, y entonces en el año 90 por ahí pues, salió un niño así con su traje, era hijo de pastor y predicaba y sudaba y estaba mudando los dientes y corría de un lado para otro y muchos dicen, está bien eso, que haya un niño que predica a los niños. Y dice, yo no estoy predicando para los niños, yo estoy predicando para los padres. Yo estoy predicando para los padres y el Señor me está diciendo ahora mismo, sigue, no te canses, sigue. Dios me ha enviado a predicar a los padres. Entonces hablaba de los divorcios, de las separaciones. Dice, un niño necesita de un padre y de una madre, necesita de los dos. Y entonces, pues el otro día estuve escuchando en las redes sociales también que se había casado con una modelo a los 27 años, que él se había guardado puro hasta los 27 años. Se conocían de muchos años, desde niños, y tenían muchísimas cosas en común. Y ya ahora, pues, componía canciones, se dedicaba a componer canciones para el Señor. Y todo el mundo pensaba, digo, este niño cuando sea mayor no sabemos lo que llegará a ser. Porque ya te digo, cuando tenía 3 años ya predicaba. Y la Biblia era más grande que él, con un traje muy gracioso, con su chaqueta. No sé si la hermana Loli se acordará, tú te acordarás de ese niño, que nos traían vídeos, lo ponían en la iglesia y todo. Fíjate que era un fuera de serie. Y entonces, pues la gente, pues muchos se equivocaron, porque se equivocaron. El hombre sigue trabajando, porque él dice que no hay nada mejor que trabajar para el Señor. Sigue componiendo canciones. Y aquellos años pues, fueron unos años de mucho avivamiento, y el Señor pues, lo usaba grandemente. Yo traigo hoy una palabra, no mires atrás. Esta palabra me la ha dado el Señor a mí. Hay predicadores y predicadoras en las redes sociales que yo he dejado de escuchar, porque toda la palabra que tienes, esta palabra es para ti. Pero si te escuchan 800.000 personas y ya... Y yo digo, bueno, ninguna palabra se la ha dado el Señor a esto. Toda la palabra esta es para ti. Y esta palabra es para ti. Y yo he dejado de, la verdad, porque digo, esta palabra me la ha dado el Señor a mí. Yo la voy a compartir con vosotros, con la gracia de Dios, y que el Espíritu Santo me ayude a que pueda compartirla lo mejor posible, para que la podáis, si yo me explico bien, ustedes la podéis entender, pero si yo no me explico bien, pues es más complicado.
Entonces es una palabra que dice no mires atrás, porque el cristiano tenemos la mayoría, yo creo que el 98% miramos atrás y muchas veces tenemos un corazón dividido, un corazón un poquito para Dios y la mayoría para el mundo. Y Dios no le agrada, la verdad no le agrada a él. Y yo muchas veces me doy cuenta, la verdad, me doy cuenta, digo, Señor, que hay más del mundo en mí que de Dios. Y muchas veces no hacemos totalmente lo correcto. Siempre decimos, es que Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Pero es de boca, pero después, cuando llegan los hechos, no es verdad. No es verdad. Y muchas veces, cuando una persona lleva muchos años en el Señor, es muy difícil. Es muy difícil. Tiene que ser por el poder de Dios, del Espíritu Santo, por el don de discernimiento, descubrirlo, desenmascararlo. Porque hay personas que pueden aparentar muchas cosas buenas, hablar muy bien, pero después, y yo no quiero ser desde luego un hombre de eso. Yo no quiero ser un hombre de eso. Un hombre que se engaña, primero que se engaña a sí mismo, y después consigue engañar a los demás. El que nunca conseguimos engañar es a Dios. Ese nunca. Entonces vamos a empezar con Lucas 17:32, que habla de la mujer de Lot. La mujer de Lot y muchas veces la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal, fría, insípida, sin vida. Y nosotros no somos todas estatuas de sal porque Dios no me quiso eso como ejemplo. Si no, estaría el mundo lleno por ahí de estatuas de sal. Estaríamos. Porque muchas veces miramos atrás como miró la mujer de Lot. Ella dejó algo allí en Sodoma y Gomorra, que ella miró atrás y no por curiosidad a ver lo que estaba pasando. Cuando Dios mandó fuego y azufre. Ella mandó porque ella anhelaba, amaba algo que ella había dejado allí, algo que había hecho o algo que le quedaba por hacer. Porque muchas veces a lo mejor podemos tener pena o tener cosas de algo que no hemos hecho. Puede pasar eso. Muchas veces podemos tener, en fin, que muchas veces podemos tener pena de no haber hecho ciertas cosas, a lo mejor perversas, corruptas, y ya te digo que es algo muy, muy serio. Un cristiano, más Jesús ya lo dijo, todo aquel que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Dice, acordaos de la mujer de Lot, fíjate qué versículo más cortito. En 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Es que es tan cortito, fíjate Jesús. Y nada más que se menciona en el Nuevo Testamento, nada más caí. Nada más caí. Acordaos de la mujer de Lot. Cuando la profesora de una escuela dominical dijo a su clase que la mujer de Lot miró hacia atrás y se quedó en una columna de sal. Vamos a leer en Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él. Claro, porque todos los que hacemos algo malo, ¿cómo lo vamos a hacer? A espalda de que no nos vea. Claro. Y si sabemos que vamos a hacer algo malo, se lo vamos a preguntar, pastor, que nos dé consejo. Cuando sabemos que nos va a decir que no. Y mucho menos preguntarle a Dios.
cuando ya sabemos de antemano que lo que vamos a hacer no es bueno. Se convirtió en una estatua de sal, es decir, que es terrible, ¿no? Un niño dijo que estaba en la escuela dominical: eso no es nada. Ayer mi mamá estaba conduciendo a casa, miró atrás y se quedó en un poste de teléfono. Se pegó un porrazo de miedo por mirar atrás. Ya hoy van quedando pocos postes de esos de teléfono porque casi todo es ya sin alambre. La mujer de Lot solo aparece brevemente en un versículo. Así que ¿por qué nos dice Jesús que la recordemos? Hay dos razones. Ella invirtió su vida en algo sin futuro. Ella invirtió su vida en algo que no tenía futuro. Juan escribió: el mundo pasa y sus deseos. Los deseos del mundo pasan cuando morimos. El mundo pasa y sus deseos. Ya puede hacer, todos los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. El Señor intentó sacar a la mujer de Lot, de Sodoma, pero no pudo sacar a Sodoma de ella. Dios hizo todo lo posible para sacar toda la familia de Sodoma, sacarlos a todos. Y le dio instrucciones lo que tenían que hacer, que no miraran atrás. Tenían que cogerse y coger toda aquella llanura porque Dios la iba a destruir. Porque Abraham estuvo intercediendo bastante tiempo. Mira, Señor, si hay 50 la vas a destruir. No, si hay 30, 25, fue ahí regateando, estuvo ahí peleando, estuvo ahí tratando con Dios. Y no se enfade mi Dios, pero y si hay tanto, y si hay 10, y Dios le decía: no la destruiré. Pero nada más que había uno. Y por ese uno salió la familia, lo mismo que cuando Noé nada más que era justo él, pero toda la familia, las 8 personas, los 3 hijos con las 3 nueras y las 8 personas. Yo cuando hice un curso bíblico se lo mandé y dijeron que no era correcto, y se lo enseñé al pastor. Digo: mira lo que me ha mandado. Digo: escríbele otra vez. Los dejo ya, yo sé lo que era, porque yo leía la Biblia. En aquellos tiempos no había lo que hay hoy, que para una pregunta había veces que me hacían leer un capítulo entero, porque no se sabía dónde estaba. Y me hacían leer media, para una sola pregunta. Entonces Dios no pudo sacar a Sodoma de dentro de ella. Cuando pensó en lo que estaba dejando, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua sin vida. Cuando Dios dice que es hora de moverte, no dudes, no te comportes como aquellos que antes caminaban con Él y dieron testimonio en su trabajo, resaltaron en sus comunidades como luces brillantes, pero ahora se han vuelto fríos e inertes. ¿Cuántos habéis conocido de eso? El pastor creo que habrá conocido muchos. Han estado reunidos, la hermana Loli también, ¿cuántos han estado reunidos en las reuniones con nosotros? Incluso predicaban y profetizaban, yo qué sé, y tenían discernimiento y hacían montones de... Tenían una vida aparentemente ejemplar. Y hoy yo conozco a uno que está viviendo
Feo la mujer, o sea, vivir también con un hombre, ¿no? En fin, cosas. ¿Cuánta gente, recuerdo yo, que han estado sentados en las reuniones, porque hemos tenido reuniones que nos hemos puesto en círculo, en fin, ¿y dónde está? En fin. Segundo, tus decisiones acarrean consecuencias. Yo siempre lo digo, y me lo digo a mí mismo, y a mis hijos me lo digo. Toda la obra que hacemos, todo lo que hacemos, sea lo que sea, tiene consecuencias. Si la mujer de Lot hubiera seguido adelante, habría estado allí para amparar a sus hijas. Los que conocéis la historia lo sabéis. En la cueva, lee Génesis capítulo 19 del 30 al 38. Pero Lot tampoco obedeció exactamente, porque Lot iba a la llanura, él tuvo miedo y le pidió a los ángeles que le dejaran ir a una ciudad que había allí a la ciudad, y los ángeles dijeron, date prisa, eso no está en lo que vamos a leer, está antes, date prisa en llegar a la ciudad porque nada podré hacer, yo nada podré hacer, no podré hacer nada hasta que tú no llegues. Fíjate el mandato que tenía de parte de Dios, que hasta que él no estuviera salvo completamente, los ángeles no podían hacer nada. Pero él tuvo miedo de ir a aquella ciudad porque él vio que Dios destruía todas las ciudades que había en aquella llanura que pertenecían a Sodoma y a Gomorra, que había más ciudades, que Dios la estaba destruyendo. Entonces tuvo miedo que destruyera también aquella ciudad. Entonces corrió a la montaña, corrió y se metió en una cueva. Pero Lot subió de Zoar, que era la ciudad que él le había pedido a los ángeles que le permitiera ir. Los ángeles dijeron, ve, no tarde, porque nada podré hacer hasta que tú llegues. Pero él no estuvo allí, tuvo miedo. Y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Esta es la ocurrencia. El ser humano, ya te digo que somos perversos de que nacemos, porque traemos, cuando nacemos, una naturaleza perversa, corrupta. La idea que tuvieron de concebir, de quedarse, de tener hijos de su padre. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando ella se acostó, y ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. No tuvieron paciencia porque había más pueblo, había otras cosas, pero no.
y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Le puso su nombre Moab, que es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Es decir, que de ahí salieron dos pueblos, dos naciones salieron de ahí. Bueno, porque tuvieron reyes, serían naciones más chiquititas, porque también Jericó tenía un rey, y era algo de lo más pequeño, pero era la ciudad más fuerte que había, la más antigua y la más amurallada, que era humanamente imposible de poder entrar. Cuando la cerraba era totalmente imposible de poder entrar. Estas dos naciones, estos dos pueblos tuvieron varios reyes. Digo, yo no voy a apuntarlos a todos porque sería, y además tuvieron varios reyes, pero también cada uno tenía su dios, eran dioses paganos, dioses malos. He apuntado aquí el nombre de los dioses. El dios de Moab, Quemos había que exigía sacrificios humanos, había que quemarle las personas, los niños, había que quemar. Era terrible, era un dios perverso, terrible. Fíjense si eran malos que contrataron al profeta Balaam para que le maldijera al pueblo de Israel. Esa historia sí la sabéis, ¿verdad? Cuando él vio que el pueblo de Israel era tan grande, que era como la langosta que venía, y tuvo miedo, y contrató al profeta. Fíjate tú, si porfió veces con él, que el profeta, como le ofreció tantísimo dinero, pues, ya Dios le tuvo que decir, ve con ellos. Pero cuídate de hacer solo lo que yo te diga. Solo que, ni más ni menos, solo lo que yo te diga. Y cada vez que iba, a vez de maldecirlos, se los bendecía. A vez de maldecir al pueblo de Israel, bendecía al pueblo de Israel. Es decir, que tuvo guerra muchos años con Israel. Eran malos, lo mismo uno que otro. Y los amonitas tuvieron también el dios Apolo, que era el dios de la belleza, que era así, pero que era malísimo. Tenía tantos nombres que también tenía el nombre de Lucifer. Fíjense, lo que salió del pecado. El pecado es malo. Entonces, vemos que de estos dos pueblos salieron dos pueblos, de los hijos y nietos de Lot, porque eso es un desbarajuste, ¿verdad? Que así es como pasó y así es como está. Entonces salieron dos naciones, dos pueblos que tenían sus reyes, los reyes, ¿sí? Yo te digo que este rey primero pues, contrató a un profeta para que le maldijera al pueblo de Israel. Y el profeta decía que yo no puedo hacer nada, ni cosa ni chica ni grande, que Dios no me lo ordene. Si no, Dios no me lo ordena, yo no lo puedo hacer. Pero el rey seguía insistiendo, seguía mandándole gente, insistiéndole. Y él decía, no, aunque me dé esta casa llena de monedas de oro, yo no puedo hacer eso. No, pero es que el rey quiere que vaya. Y tanto le dio la avaricia que fue, que la burra que llevaba tuvo que hablarle. La burra, Dios tuvo que hablar con la boca del asna. Porque él decía, si tuviera aquí una espada te mataría.
y él azotaba a la burra con una vara, y la burra le tuvo que decir, ¿cuántos años hace que te sirvo? ¿Te he hecho alguna vez esto? Porque la burra veía al ángel que se ponía en el camino, y la burra no podía pasar, y entonces ya lo apretó contra un lado del camino, y había, bueno, por lo visto, una barda de tierra, por lo visto, y le trilló allí la pierna. Entonces quería matar a la burra, y la burra le dijo, te he hecho yo alguna vez algo. Ya después el ángel le tuvo que hablar, Pero vemos también que también pueden salir cosas buenas, ¿no? Yo he dicho que del pecado no puede salir nada bueno, pero el pecado trajo a Jesucristo, nos trajo a Salvador. Si no hubiera sido por el pecado tan grande, porque el pecado fue muy grande, pero más grande fue el que vino a rescatarnos. Había una ciudad cananea que era Jericó, y de allí salió una mujer muy importante. Fíjate tú, si salió una mujer muy importante, era ramera. Fíjate tú el oficio que tenía. Y era joven, porque tenía que ser joven, porque ella tuvo familia, se casó, y de ahí vino la descendencia de David y la descendencia de Jesús. Está en la genealogía de Jesús. Yo he escrito aquí algo, ya ves, porque yo escribo, pero después, ahora he cogido otra cosa, que está aquí en otro lado, yo digo, yo escribo. Rabá era cananea de Jericó, mientras que Ruth era moabita, era de los moabitas, Ruth era de las moabitas. La ramera fue la suegra de Ruth. Ahí había un parentesco también entre ellas. Si la suegra, o más bien, a ver, ¿cómo me explico yo para que me entendáis? Porque yo sé que ustedes entendéis bien. Ella o se casó con un hombre que la redimió, porque las dos necesitaron redención, porque eran de países paganos, fue redimida. La una amarró el lazo de grana en la ventana para cuando entraran en Jericó. Ella lo sabía, ella se lo dijo a los espías. Dice, yo no os denuncio, pero ustedes tenéis que salvarme a mí y a toda la casa de mi familia. Y así fue. Josué lo primero que le dijo, ve, ustedes sabéis que había estado allí. Y él le había dicho, ustedes amarran un lazo de grana a la ventana. Cuando nosotros entremos, no tocaremos nada de lo que hay ahí dentro. Pero si hay alguien fuera, nosotros no somos responsables. Y así fue. Salvaron toda la familia de la ramera, y esta mujer, pues después como se casó, tuvo familia, y ya te digo que estas dos mujeres fueron dos mujeres de un gran testimonio por su fe, por una fe tremenda, una fe inquebrantable, porque allí en Jericó nada más que se salvó ella con su familia. Su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas, toda su familia, y fueron agregados al pueblo de Israel. Y Ruth le pasó lo mismo, ¿no? Entonces vemos que hay la fe es muy fuerte y es muy importante, ¿no? Es muy fuerte y muy importante. En lugar de eso, por su propia debilidad, fueron víctimas de incesto antes de perder a sus hijos. Antes de perder a tus hijos y envenenar tu matrimonio y destrozar tu vida, por negarte a romper con el pasado. La mujer de Lot se negó a romper con lo que había en Sodoma y Gomorra. Acordaos de la mujer de Lot.
Lucas 17:32. Ella no llegó a librarse, pero sí llegó lo suficientemente lejos como para que a través de las Escrituras pudiera avisarnos sobre estas tres cosas. Ella llegó a avisarnos. Ella no se libró, ella se convirtió en estatua de sal hasta hoy. Pero sí que nos avisa. La primera, complacencia. La segunda, enredo. Muchas veces podemos ser cristianos, pero estar enredados en muchas cosas. Y hoy con las redes sociales, la hermana lo dijo perfectamente. O sea, las redes sociales ni son buenas ni son malas. Depende de cómo las usemos. A Dios va que el dinero. Hay gente que dice que el dinero es malo. ¿Cómo que el dinero es malo? Antes que el dinero nos puede quitar hambre, miseria y cosas. Si se usa bien, si lo usamos mal. Hay quien usa el dinero para hacer daño al otro. Como este rey de Moab, que llevó al profeta y le daba una fortuna para que maldijera a los otros. Y de eso está, ya te digo, el mundo está lleno. Muchas veces hay gente que dice, yo creo en Dios, pero yo en la brujería, la hechicería, yo no creo. O la Biblia nos advierte de que está y que hay mucho. Y lucha sobre todo contra la iglesia. Primero contra la iglesia y contra la familia. Destruir la familia y la iglesia. Son los dos objetivos principales del diablo. Destruir la familia, los matrimonios. La familia y la iglesia de Dios. Y algunas veces lo consigue. Hay veces que no lo consigue. Si no estamos preparados, si no estamos en donde debemos de estar, puede conseguirlo. Acabar con nuestra familia y acabar con la iglesia. Enredo en cosas equivocadas. Un corazón dividido. Imagínate un corazón dividido. Un corazón que quiere tener a Dios, pero no queremos desperdiciar nada de lo que hay en el mundo. Porque nos atrae, porque hay tantas cosas atractivas, tantas cosas placenteras, tantas cosas, y muchas veces queremos las cosas de Dios, pero no nos queremos perder tampoco las cosas del mundo. Ahora con los carnavales está, sobre todo Isla Cristina, algunos pueblos más que otros, está revolucionado. Cuando llega Semana Santa, revolucionado detrás también de... Queremos esto, lo queremos todo, y eso no puede ser. Hermano y hermana, que Dios bendiga. Yo esto es lo que tenía, porque lo tenía, Dios me lo ha dado para mí. Dios me lo ha dado para mí, pero yo lo comparto también, porque a lo mejor hay algunos de mí que le pase y tenga la misma lucha que yo tengo, porque yo tengo también esa lucha con las cosas del mundo. Y le digo, Señor, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces, a no amar lo que tú no amas, a no amar lo corrupto, lo perverso. Y ahí entran muchas cosas. Los satánicos, los diabólicos, es que se meten. Son puertas que abrimos, ventanas que abrimos. Hay brechas que abrimos, fisuras que abrimos, y el diablo entra. Porque él no tiene educación, y si puede entrar, entra por las buenas, si le abrimos la puerta, y si no, va a intentar abrirlo de cualquier manera. Dios no es así. Dios es un caballero, y le tenemos que abrir nuestro corazón, invitarlo. Si no, pues muestra. Hermanos, bendiciones, que Dios bendiga.